cultivos en diversos sistemas. Y el día de hoy, ¿de qué nos vas a estar hablando, Gabriel? Así es, muchas gracias por la introducción, Joel. Ciertamente, mucho del tema del trabajo que hemos venido realizando ya prácticamente 6 años es justo ir contra lo convencional, contra lo que siempre se ha manejado, estar buscando maneras de producir de maneras diferentes y pues eficientar los recursos. Estar buscando maneras de producir de maneras diferentes y pues eficientar los recursos principalmente, ¿no? Y creo que hoy día es más que nada cuando ha tenido mucho más impacto todo lo que se ha venido haciendo, porque pues sabemos que el mundo en general enfrenta una crisis complicada de provisión de fertilizantes y de costos y de fletes. Hay que alimentarlo con preguntas, dudas, comentarios sobre el evento, y vamos a tener un set de preguntas al final con el ingeniero Gabriel. Entonces vamos a abordar el mayor número de preguntas. Ojalá se pudieran hacer todas, pero el tiempo no nos da. Y bueno, estamos, como ya lo comentó aquí Gabriel, en una situación, en un contexto un poco complejo, con varios factores externos que nos estuvieron afectando. Esto un poco complejo, con varios factores externos que nos estuvieron afectando, tanto políticos, sociales, y que ahora sí que tenemos que aprovechar lo que tenemos a la mano y sacarle el máximo provecho. Entonces, ¿alguna indicación extra, Gabriel? Pues creo que no en particular, nada más estar ahí pues, a empezar, ¿no? Y finalmente tal vez apuntar sus dudas por cualquier cosa, pues para al final de la charla poderlo revisar. Perfecto. Nada más un último aviso, por favor, ahí sí pueden compartir un capturazo de pantalla, una fotografía de este evento y etiquetarnos ahí en redes sociales con el hashtag de martes de capacitación, que el ingeniero Gabriel, y @smiap_ con el hashtag de martes de capacitación, que el ingeniero Gabriel, y te dejo con la presentación y adelante. Perfectamente, muy bien. Muchas gracias, Joel. Bueno, pues como les comentaba, realmente esta presentación nace de la intención de mostrar algunas fuentes diversas. Me topo mucho en general con que la gente está preocupada de qué va a hacer, de conseguir los materiales. Están más preocupadas. No a la primera tiene que salir, no a la primera vamos a descubrir la mejor forma de fertilizar. Es un proceso, es ir entendiendo nuestra agua, nuestro suelo, nuestro cultivo, nuestra variedad, la fisiología como tal, para poco a poco ir enfocando hacia los altos rendimientos y todo eso que estamos buscando lograr. Poco a poco ir enfocando hacia los altos rendimientos y todo eso que estamos buscando lograr, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver? ¿A qué nos referimos con fuentes alternativas de fertilización? Algunos ejemplos brevemente de qué tipo a qué fuentes adversas, diferentes alternativas, perdón, me estoy refiriendo. ¿Por qué usar fuentes alternativas en la fertilización de mi cultivo? Algunos casos de éxito, bueno, un caso de éxito en particular con tomate, un caso de éxito en particular con pimiento y un caso de éxito en particular con arándano. Todos estos tres cultivos en hidroponía. No significa que sean los únicos en los que hemos tenido en hidroponía. No significa que sean los únicos en los que hemos tenido éxito. Fue el audio. ¿No me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te seguimos escuchando, Gabriel. Ok. Bueno. Veo muchos comentarios al respecto, pero bueno. Ok. Entonces, pues más que nada no es que sean los únicos cultivos ni que solo sea en hidroponía. De hecho, incluso tenemos en un sistema de producción convencional. Es decir, pues sabemos los fertilizantes convencionales, nitrato de calcio, nitrato de potasio, MKP,
MAP, sulfato de potasio, sulfato de magnesio. Todo este tipo de fuentes son las fuentes convencionales. Cuando nosotros revisamos quizá una solución, todo este tipo de fuentes son las fuentes convencionales. Cuando nosotros revisamos quizá una solución de nutrición, quizá la solución de Steiner, este tipo de soluciones, vemos que siempre hay un equilibrio, y ese equilibrio se da pues porque al final de cuentas, en cuanto a mil equivalentes, hablando de mil equivalentes, están totalmente balanceadas por el hecho de ser como de siempre ir en pares, ¿no? Ese aspecto. Entonces, eso nos da una solución que al final de cuentas yo a veces cuestiono un poco cuando llego a un invernadero, cuando llego con un cliente, porque lo que se ve es que ellos manejan su nutrición y quizá, no sé, quieren enfocar por 8 milimoles de calcio, por ejemplo, 9, y al final de cuentas estás llevando milimoles de calcio, por ejemplo, 9, y al final de cuentas estás llevando tus nitratos, si es tu única fuente de calcio, estás llevándolos a 22, a 20, 22. Por el puro hecho de meter un gramo ya estamos metiendo 4.6 milimoles de calcio, y al mismo tiempo estamos metiendo 11.07 milimoles de nitratos. Son 15, 17, 18 de nitratos porque los quieres o porque quieres los 9 u 8 de calcio. Y la mayoría de las veces me dicen, pues realmente lo que estoy enfocando es por el tema del calcio. Entonces, bueno, supongo que sí se escucha, ¿verdad? Entonces, bueno, supongo que sí se escucha, ¿verdad? Muchos comentarios al respecto. Entonces el tema aquí al final de cuentas es ¿qué pensarías de tener el calcio que buscas o la eficiencia de calcio que buscas sin tener que mover tanto tus nitratos, sin tener que elevarlos a ese nivel, teniendo quizá otras fuentes, otras alternativas? Quizá esto es posible, ¿no? Entonces esta herramienta nueva nos permitirá ajustar la nutrición del cultivo en momentos específicos fisiológicos que nosotros queramos lograr ciertas cosas. Por ejemplo, etapas, por ejemplo, una senescencia, por ejemplo, un arranque, un llenado, todo este tipo de cuestiones son las que nos pueden estar influyendo en nosotros tomar una decisión de poner son las que nos pueden estar influyendo en nosotros tomar una decisión de poner otro tipo de nutrición. Otro factor que puede ser importante es los factores climáticos, el invierno, ¿no? Si no tenemos calefacción, si estamos teniendo muchos problemas, la traslocación se complica, podemos poner fuentes más eficientes para que podamos nosotros aprovechar alternativas existen, porque siempre tenemos detalles, problemas, que fruto flojo, que no madura bien, que no está diferenciando bien, que estoy teniendo abortos, y al final de cuentas pues seguimos haciendo lo mismo, seguimos trabajando con lo mismo, y a veces queremos corregirlo de manera foliar, y la parte foliar es interesante, pero casi siempre llega en un momento en el que la planta ya está teniendo problemas. Entonces, foliar es interesante, pero casi siempre llega en un momento en el que la planta ya está teniendo problemas. Entonces, si podemos corregir desde antes, vía riego, yo creo que es mucho mejor. No significa, yo creo que es mucho mejor. No significa que la parte foliar no sea una opción. Simplemente hay que enfocar primero la parte en las raíces, ¿no? Cuidar la parte de las raíces, que es por donde la planta pues se alimenta principalmente. El hecho de platicar, de pensar, de trabajar con fuentes alternativas definitivamente genera un cambio, una ruptura de paradigmas, de ideas. Yo siempre digo, bueno, ninguno de mis maestros estudió con ese tipo de fertilizantes, ¿no? Casi toda nuestra literatura de la que tenemos disposición el día de hoy está en función de cierto tipo de fertilizantes. Entonces, todo este tipo de detalles pues hay que tomarlos en cuenta porque parece que toda la estructura con la que hemos
venido trabajando, pues se fundamenta en en algo muy sólido, evidentemente, y no es que esto no funcione. Al final de cuentas, entiendo que esto funciona de esta forma, pero también entiendo que los detalles que a mí no están nuevas, pero que al final de cuentas podamos nosotros echar mano de ello y saber que esta situación actual de la parte como de los fertilizantes, el costo de todo esto, ha dado pie a un desarrollo muy de los fertilizantes, el costo de todo esto, ha dado pie a un desarrollo muy rápido en cuanto a todo este tipo de tecnologías. Entonces, algunos ejemplos de fuentes alternativas, podemos pensar en nutrientes quelatados o acomplejados, que como les comentaba, tampoco es que sean fuentes absurdamente nuevas. Lo que sí puede ser la parte del agente acomplejante o del agente quelatante, ¿no? Podremos hablar que los CDTAs han estado en el mercado ya por varios años. Sin embargo, de repente hay otros agentes como el EDHA que tal vez no son tan viejos, son más que nada actuales, o el orto. Al final de cuentas, lo que están buscando es tener la disponibilidad del nutriente en esquemas o etapas más complicadas, por ejemplo, el pH. Es tener la disponibilidad del nutriente en esquemas o etapas más complicadas, por ejemplo, el pH. Entonces, esta parte es una de las cuestiones que hay que considerar, y esto también puede ser enfocado tanto vía riego como vía foliar. Idealmente, como les comenté, vayan vía riego. La parte de los nanofertilizantes, ¿no? También esa cuestión, esa palabra está de moda. En general, todo lo que es nano está en boga, se habla de tecnologías y demás, y es entender qué diferencia tiene un fertilizante nano, ¿no? Cuando se habla de nanopartículas, se dice que son partículas muy finas que alcanzan a entrar. Sin embargo, hay una cuestión ahí interesante de cómo que se asimila y las interacciones iónicas que suceden en los medios. Sin embargo, hay una cuestión ahí interesante de cómo es que se asimila y las interacciones iónicas que suceden en los medios. Entonces, por algo existen las tecnologías, buscan evitar interacciones, evitar bloqueos. De alguna manera siempre nosotros sabemos lo que tenemos que colocar, pero siempre ponemos un poquito de más por la interacción que pueda haber, ¿no? Y de alguna manera estamos acostumbrados a drenar un poco más de fertilizante, a tirar un poco más de fertilizante, para que las cosas estén siempre un poquito sobradas, pero con estas cuestiones tal vez podemos enfocar por una agricultura más de precisión. Polímeros que también han estado ahorita mucho en boga, pues por la parte de cómo van desprendiendo ligeramente, poco a poco, ciertas estructuras de su cadena, ¿no? Esa parte también es interesante. Los biofertilizantes, yo creo que es un área que tiene mucho todavía por aportar. O sea, hacer fertilizantes, yo creo que es un área que tiene mucho todavía por aportar. O sea, hacer disponibles las sales de los suelos, incluso la parte microbiológica, evidentemente. Sabemos que hay muchísimo fósforo en el suelo, pero la mayoría está en forma biológica, ¿no? Entonces, esa parte, saber cómo poder aprovechar cada elemento, cada parte que podemos tener por ahí, quizá pueda ser como mucho más interesante. Y orgánicos diversos, pues porque la verdad es que ahora sabremos que hay muchas empresas, hay muchos, pero bueno, el guano, hay muchas cosas. En general, ahorita en este punto y en esta charla, pues estos son los que se mencionan como en este punto y en esta charla, pues estos son los que se mencionan como alternativas, y eventualmente se va a platicar un poco más a fondo de cada uno de ellos y de algunas otras cuestiones que están surgiendo por ahí en los fertilizantes, palabras rimbombantes que a veces tal vez el concepto no es tan complicado, sin embargo hay que entender y desmenuzarlo un poquito para entender qué es, y es bien importante saber qué hace y
cómo funciona cada uno de estos nutrientes o estas tecnologías para saber en qué momento y cómo lo voy a aplicar. Por ejemplo, en estas tecnologías para saber en qué momento y cómo lo voy a aplicar. Por ejemplo, en mi experiencia, la parte de los nanofertilizantes, me parece que son productos sumamente eficientes al momento de entrar en la savia, en el sistema del cultivo, y eso lo genera que quizá el momento de aplicación al que venías estado acostumbrado cambie, ¿no? Tal vez el momento, incluso en el momento en que inyectas, si lo vas a meter con una aplicación especial, si lo vas a meter directamente en la tina de riego, todas esas cuestiones van cambiando en función de la eficiencia o el manejo, o hay productos de lenta liberación. Entonces hay que entender esa. La situación mundial ha orillado a que la gente busque opciones. Eso es el pan de cada día. La situación mundial ha orillado a que la gente busque opciones. Eso es el pan de cada día. Desde hace 2 años nos están bombardeando todos los días con que está muy caro el fertilizante, con que no hay, con que es bien complicado, con que se va a hacer, con que ya va a bajar, es cierto, toda esta cuestión que nos ha traído un poquito abrumados a todos. Pero eso al final de cuentas nos ha dado la posibilidad de validar una y otra vez todo lo que hemos venido haciendo, toda la parte de estar investigando, desarrollando y toda esta cuestión. Algo bien importante de esta parte, y es algo que a veces no lo toman tanto en cuenta, es generar de esta parte, y es algo que a veces no lo toman tanto en cuenta, es generar la información directamente en campo a través de los análisis de tejido. En hidroponía lo más normal que hay es buscar lo que es el riego y el drenaje. Sobre el riego y drenaje nos vamos yendo a evaluar todos nuestros procesos. Sin embargo, creo que es importante que consideremos también la parte del tejido, ¿no? Porque al final de cuentas lo que se queda en el tejido es lo que la planta genuinamente está absorbiendo. El drenaje y el riego, sabemos que hay interacciones incluso con el coco, ¿no? Que el coco secuestra de repente las sales y se vuelve un poquito más complicado. El manejo es muy complejo de repente para entenderlo al 100 y en forma libre, ¿no? Entonces, a veces hay que entender también esas partes, cómo lo voy a evaluar. Es bien importante saber si voy a hacer un cambio de estos, también esas partes, cómo lo voy a evaluar. Es bien importante saber si voy a hacer un cambio de estos, cómo es que yo voy a poder entender cuál es mi manejo óptimo, por así decirlo. ¿Cómo voy a saber cuándo sí estoy teniendo el resultado que quiero? Entonces ahí creo que es una de las partes importantes. También saber este nutriente que voy a meter yo, qué elemento o qué ion acompañante estoy retirando o estoy minimizando, reduciendo, porque el balance al final de cuentas también es importante. Entonces hay que saber más o menos a qué cantidades estoy buscando. Al final una solución, la que sea, como sea que la preparemos, va a tender al equilibrio. De alguna u otra forma se va a equilibrar con iones H más o con iones OH menos. Se va a estar buscando de otra forma, se va a equilibrar con iones H más o con iones OH menos. Se va a estar buscando equilibrar. Pero sí es importante saber que la concentración de cada cosa pues esté en su forma adecuada, ¿no? En lo que nosotros estamos buscando para el cultivo. Esta otra parte, dentro de los manejos que hemos estado haciendo, nos han permitido incrementar la vida del stock de fertilizantes, ¿no? O sea, la intención tampoco es hacer un cambio de un día para otro del 100% de la nutrición. Sabemos que no es lo ideal. Lo importante es que tengamos una opción por si algo en nuestra cadena de suministro se pausa, se frena, pues tener algo que hacer y no tener que reaccionar pues quizá de una manera que ha sido muy despilfarradora. ¿Cuántas
¿cuántas veces no han dicho, pues, si 1 litro jala, 2 litros jalan mejor, ¿no? O esto, ¿cuántas veces no han dicho, pues, si 1 litro jala, 2 litros jalan mejor, ¿no? O esto 400 o bueno, 300 unidades, pero métele 400 para que esté sobrado. El tema con esto es que también entra en otra cuestión que es incluso es sumamente interesante, que ya en alguna charla de estas con el SMEAP hablamos sobre eso, sobre la parte del manejo de plagas y enfermedades a través de nutrición. Entonces, cuando trabajas con este tipo de alternativas, puedes tal vez manejar mejor tu nutrición a un grado en el que tengas menos incidencia de plagas y enfermedades. Los iones acompañantes como nitratos, sulfatos, cloruros, de repente son los que tenemos. Los iones acompañantes como nitratos, sulfatos, cloruros, de repente son los que tenemos que estar atendiendo un poquito más para que nosotros podamos pues no saturar a la planta de este tipo de aniones. Por ejemplo, de repente tenemos muchos nitratos, estamos drenando casi todo, no tiene mucho caso, se acidifica mucho el medio y luego tenemos conductividades altas en las sabias. Tal vez no es lo que queremos y justo atraemos muchas más plagas. Sulfatos podemos generar acartonamiento, problemas en las raíces. La vanguardia tecnológica, yo creo que es importante como técnicos saber que las cosas tienden hacia un punto, que el manejo que habíamos venido trabajando, saber que las cosas tienden hacia un punto, que el manejo que habíamos venido trabajando tal vez no va a seguir siendo por mucho más tiempo. Por ahí incluso hace poco en una de estas charlas con el SMEAP escuchaba que un compañero hablaba justo sobre un tema bien trascendental en la parte de Europa, en donde están ya regulando la incorporación de fósforo y nitratos en el riego, en el agua de riego, y que puede ser acreedor a multas en caso de que te estés excediendo tus nutrientes, ¿no? Entonces, creo que eso es cuestión de tiempo para que llegue hacia esta zona y qué mejor que saber qué vamos a hacer, ¿no? Qué mejor que haber plantado este árbol el día de hoy y no en 20 años estar en una situación incómoda. Haber plantado este árbol el día de hoy y no en 20 años estar en una situación incómoda. Entonces, hablando por ejemplo de los tomates, en este caso trabajamos con unos tomates TOV. La situación o la razón que detonó la inquietud por parte del cliente, la escasez del fertilizante. Aquí lo que nosotros empezamos, también somos conservadores, es un 10% de sustitución, entre un 10 y un 30, varía la necesidad. El guisante alternativo pareciera una opción costosa. Yo creo que costoso es lo que no se paga, caro es lo que no se paga. Ciertamente, yo creo que costoso es lo que no se paga, caro es lo que no se paga. Ciertamente hay varias cuestiones alrededor que hay que evaluar y más allá de eso, pues tal vez ni siquiera es tan costoso. Yo creo que vale la pena darse el tiempo de escucharlo, de revisar la propuesta, ¿no? En general con las marcas que sean, mientras haga sentido, mientras a ustedes les dé confianza, les den un buen fundamento. Yo creo que hay varias tecnologías, yo creo que todas las tecnologías son buenas, simplemente hay que saber cuándo, cómo utilizarlas, cómo enfocarlas para poderle sacar el mejor provecho. En este caso en particular, esta evaluación lo llevamos a una determinación que es un poco debatible, pero que existe, que es la parte del calcio ligado, lo que se llama calcio, es la parte de pectatos de calcio, lo que encontramos en las paredes de las células. Esta determinación es un poco indirecta, por eso mucha gente no le parece paredes de las células. Esta determinación es un poco indirecta, por eso mucha gente no le parece lo más adecuado, pero al final si estás
hicieras lo mismo, o sea, todo con una regla chueca, tu tendencia no va a variar, ¿no? O sea, todo se mira con esa regla chueca. Entonces, al final de cuentas, si nosotros podemos determinar que hay un punto aquí y un punto acá, podemos definir que tuvimos un incremento, ¿no? En la parte del calcio. Esta parte, creo que esta parte, si nosotros lo queremos buscar en el riego y el drenaje, es donde la gente tiene muchos problemas para entender la parte de la nutrición, tanto en quelácticos como en forma de líquidos, muchos problemas para entender la parte de la nutrición, tanto en quelácticos como en forma de líquidos, cuando utilizamos eficiencias, porque la gente está acostumbrada a verlo, lo quiere medir, lo quiere ver y salirse de su drenaje, ¿no? Y al final de cuentas, donde lo quieres ver realmente es en la planta, pero estamos acostumbrados y toda la parte de asesores y demás casi siempre se enfocan a esa parte de buscar el nutriente en el riego y el drenaje. Y hay algo bien importante, no es que no entendamos que eso se puede y cómo funciona, es que estamos viendo que hay otras opciones, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esa es la dinámica a la que estamos ahorita apostando, ¿no? Que las alternativas, la dinámica a la que estamos ahorita apostando, ¿no? Que las alternativas existen y que podemos trabajar para que esto nos dé el resultado que estamos buscando, al que estamos acostumbrados o incluso mejor. Ahora, este caso es un caso que trabajamos en la parte de hidroponía en bell pepper. Bueno, en el caso anterior, pues como pudimos ver, un 24% es considerable. Creo que a veces incluso un 10%, un 5% ¿no? O sea, porque pues, al final no vendemos calcio ligado, ¿no? Lo que estamos vendiendo son frutos. Entonces yo no puedo llegar con mi comercializador y decirle que sí, pues está aguado el fruto, pero tengo 24%. Entonces yo no puedo llegar con mi comercializador y decirle que sí, pues está aguado el fruto, pero tengo 24% más de calcio ligado, porque eso no me importa de nada. Ahora, si eso lo que me representa es que mi fruto no tiene una mejor vida en aquel, pues entonces sí tiene mucha trascendencia, ¿no? Entonces, creo que todas estas pruebas a nivel comercial deberían y tienen que ser llevadas hasta la parte en donde ganan ustedes como productores, ¿no? En este caso fue algo muy similar. Trabajamos con nitrato de calcio en el tanque A, en donde, bueno, con una sustitución de nitrato de calcio al 10% en el tanque A. Y esto, a pesar de ser una sustitución del 10%, también nos dimos cuenta que estuvimos del 10%, también nos dimos cuenta que estuvimos incrementando en un 25% la cantidad de calcio. Esta parte me gusta mucho, me gusta demasiado incluso porque en esta cuestión como química que tengo de formación me gusta mucho la investigación, me gusta mucho descubrir, ¿no? Y en esta cuestión me llama la atención que concluyentemente en más de encuestas es que al final en esas opciones yo no me involucro mucho más. Pero pues quiero que esto meramente quede y por eso tampoco les puedo mostrar muchos más detalles de las pruebas. O que esto meramente quede y por eso tampoco les puedo mostrar muchos más detalles de las pruebas. Pero quiero que quede como un antecedente de que existen estos datos concluyentes en que tenemos alternativas, que tenemos opciones, que como gremio, como agricultores, tenemos la posibilidad de buscar nuevas opciones, ¿no? Al final de cuentas, como les comento, gradualmente logramos mejorar lo que es la firmeza del fruto. En el tema de bell pepper, pues de repente cosechando el 80, el 90, el 100%, pero realmente el 100 no, es más una determinación.
lo que estaba sucediendo es que abajo, en el 80% estábamos teniendo detalles de firmeza, que abajo, en el 80% estábamos teniendo detalles de firmeza, y posterior al uso del producto nunca bajamos debajo del requerimiento de empaque. Entonces esa parte es donde también llama mucho la atención el hecho de estar trabajando con este tipo de fuentes. Y en la parte de lo que vendría siendo el arándano, que es otro cultivo hidropónico pues interesante en Estados Unidos y Canadá, sin tener tantos problemas o mermas por la parte de calidad. Unidos y Canadá, sin tener tantos problemas o mermas por la parte de calidad, ¿no? de vida de aquel. Y entonces México tiende más hacia tomar frutos como la frambuesa o la zarzamora, en donde tal vez tenemos mucha más facilidad de llegar en tiempos más cortos. Entonces, pero bueno, como sabemos también, en este caso pues estamos conectados por todos lados del continente, y tal vez creo que incluso por ahí uno que otro en otros continentes, ¿no? Entonces, hablando específicamente del arándano en este cultivo en Bactria phylloxy, en el arándano, específicamente el arándano en este cultivo en Bactria phylloxy, en el arándano es curioso porque yo creo que es el primer cultivo con el que empecé a determinar la parte de las eficiencias, y empezamos a observar cómo el uso de fuentes diferentes nos daba ciertas características específicas que a veces nosotros decimos, es que es varietal, es que los biloxis son las bolitas, son las caniquitas, esos no son tan grandes los arándanos, ¿no? Tienden a ser de esa forma, tienden a ser de ese tamaño, incluso tienden a ser medio amargos. Y curiosamente, mientras lo fuimos trabajando, fuimos enfocando sobre cada una de las cosas, y al final lo que se busca y la parte de tamaños más grandes. Ahora, ahí aprendimos una lección importante, y es que válido tamaños más grandes. Ahora, ahí aprendimos una lección importante, y es que válido que las mencione en este caso, pues para que ustedes se ahorren ese proceso. Algo que yo veo mucho es que cuando alguien quiere llenar, quiere tamaños, quiere todo esto, incrementa potasio, 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 tal vez potasio y calcio, rara vez, la mayoría de las veces es puro potasio, y llega un punto en donde generas un efecto curioso, que es que la fruta sí está bien, está grande, está bonita, pero curiosamente se aguada rápido. Eh, eh, Hay que volver al... se aguada rápido. Eh, Hay que volver a recapitular sobre la parte cuando nosotros incrementamos potasio nada más, no estamos incrementando homogéneamente, digamos, cada uno de los nutrientes, pues lo único que hacemos es crear un desbalance, ¿no? Entonces, tampoco es la intención, no es la intención hacer arándanos 22 cuando son biloxis, pues porque tal vez no es por ahí, pero sí podemos tal vez exprimir un poco más la genética de la variedad, mientras entendamos que todo se mueve en igual, ¿no? Yo siempre les digo a mis clientes, si vas a hacer potasio, no por el calcio, estructuras internas que tal vez se obedecen más a la parte de los micros. Entonces, hay que tener esa precaución al momento de hacer este tipo de desarrollos. Hay que tener esa precaución al momento de hacer este tipo de desarrollos con productos alternativos, porque la mayoría de las veces empezamos añadiendo, no sustituyendo. Hay que sumarle este producto para ver cómo reacciona, cómo me da,
Entonces hay que ser rápidos en identificarlo para saber qué es lo que está haciendo, qué tanto me está moviendo esto, porque eso al final mueve el balance interno del cultivo, ¿no? Entonces ya en función de eso lo vamos ajustando poco a poco, gradualmente, vamos entendiendo cómo lo vamos a estar trabajando. En este caso sustituimos sulfato de potasio en un tanque de riego, un tanque B, en donde la riego, un tanque B, en donde la justificación fue lo mismo, escasez y costos elevados de fertilizantes, ¿no? Muchos me dicen, es que ya ni siquiera este carro, es que no hay, ¿no? ¿De dónde voy a sacar para mi operación? Entonces, esa parte es la que hay que tener como en mente en este caso. Esta se trabajó en una etapa de defloración. Posteriormente, de momento, pues la diferencia no es tan marcada, tan trascendental. En este caso podemos ver no es tan marcada, tan trascendental. En este caso podemos ver, esta es una gráfica. Esto me gustó mucho este desarrollo porque estos dos líneas no son, no es tratamiento y testigo. Los dos son tratamientos, efectores totalmente separados. Entonces lo que me pareció muy interesante es como en el momento de la floración empezamos a trabajar con el producto y el potasio se iba para arriba en ambos sectores. Después entramos en etapas de llenado y el potasio empezó a bajar, pues porque sabemos que se va a traslocar hacia las frutas para hacer el llenado. Y el potasio empezó a bajar, pues porque sabemos que se va a traslocar hacia las frutas para hacer el llenado. Posteriormente empezamos nuevamente a subir, una vez que empezamos a terminar y concluir con el primer flujo de los arándanos, empezamos a ver nuevamente el potasio subir. Cabe mencionar que en esta prueba nosotros sustituimos prácticamente 1 litro de este producto por cada 7 kilos de sulfato de potasio. Entonces las cantidades tienden a ser menores, sin embargo la asimilación del nutriente en la savia es donde se alcanza a percibir. Cuando nosotros trabajamos con productos foliares, es natural que también podamos incrementar las cantidades, trabajar las maneras de las rutas en las que calcio sí se pueda llegar a incorporar. Hemos tenido también trabajos en donde se mete calcio de manera foliar. Yo conozco también trabajos en donde se mete en forma quelatada, que de alguna manera se percibe un beneficio muy tangible, ¿no? Entonces, al final de cuentas, todas estas cuestiones, alternativas, opciones, yo creo que es ir una por una, es irlas buscando, es entender cuál es mi problemática, en qué situación me encuentro, también evidentemente entender la situación global, saber qué cuestiones, también evidentemente entender la situación global, saber qué cuestiones están aconteciendo, por qué está caro, quién está en conflicto bélico, quién no, qué país produce ciertos fertilizantes, para saber también, pues, sabes con cuál sí voy a contar, con cuál se va a complicar, y empezar a hacer camino sobre alguna fuente en la que sé que me va a generar tal vez eventualmente un problema, ¿no? Entonces, pues esa es principalmente la cuestión ahorita con el tema de los fertilizantes, de estas alternativas, ahorita con el tema de los fertilizantes, de estas alternativas. Eventualmente quise presentarles esta parte, pues porque, pero bueno, sabemos que
webinars es importante pues dar un panorama amplio y eventualmente pues podremos profundizar en cada uno de estos temas, ¿no? Por mi parte, Joel, sería todo para pasar a la parte de preguntas y respuestas. Claro que sí, muchas gracias. Gabriel, aquí hay nada más un comentario. Gabriel, aquí hay nada más un comentario. Este evento hubo muchos comentarios aquí llamándonos la atención sobre la señal. Aquí estamos monitoreando la red y prácticamente si las computadoras de aquí nos dicen que se está desarrollando bien, no hay falla. Entonces, por ahí atentos, por favor, y les pedimos, primero les agradecemos sus comentarios, pero les recomendamos revisar muy bien su conexión, lo que les comenté al principio. Muchas veces es problema de ustedes. Revisen bien su red, cuál es su velocidad de descarga, para que puedan desarrollar bien estos eventos. Recuerden que pues a lo mejor hay más personas conectadas a su red, tomen eso en cuenta y utilizar el chat para las preguntas relacionadas al tema, las cuales ahorita las vamos a estar tocando. Hubo una preguntas relacionadas al tema, las cuales ahorita las vamos a estar tocando. Hubo una que precisamente nos estabas comentando acerca del aumento de calcio en los frutos. Y una de las preguntas fue, oye, ¿qué producto utilizaste para lograr eso? O cómo actúa, o si no nos, o ilumínanos, ¿cómo actúa? Ok. Tu específica, pues esos son mis contactos personales. Podremos entrar un poco más en detalle, pero parte de la tecnología, yo creo que algo importante en general de estas cuestiones es no solamente el producto, la manera, ¿no? El mejor producto mal aplicado no sirve de nada. Y a veces un producto es bueno y lo descartamos porque no lo supimos aplicar y no tuvimos el resultado que buscábamos o que esperábamos, y ya lo descartas y dices, no, esa cosa no jala. Yo creo que y ya lo descartas y dices, no, esa cosa no jala. Yo creo que para todo, en la esencia de la investigación, tienes que tener repeticiones, tienes que tener distintas tablas trabajando, distintas etapas. Me ha pasado con clientes que me dicen, no, yo mandé a volar a ese vendedor y 2 semanas después me di cuenta que ese era mi mejor túnel, ¿no? Entonces, creo que es importante darle el tiempo y entender cómo vamos a aplicar cada una de las cuestiones. En lo particular te podría decir que en este caso el calcio que se trabajó es un fertilizante con nanotecnología y que fue el que estuvimos trabajando, y eso, como les mencionaba antes, se enfoca mucho a la parte de evitar o minimizar lo que son las interacciones negativas que pueden tener cualquier calcio en cualquier solución, en cualquier sustrato, que podría ser quizá con fosfatos o con sulfatos, que pudiera estar teniendo estas interacciones negativas. El tema nano está en boga, se escucha mucho por ahí. Yo creo que en general está en boga, se escucha mucho por ahí. Yo creo que en general muchos fertilizantes pueden tener este tipo de cuestiones o partículas. Lo importante es saber cuántas, en qué distribución del producto en sí tiene cierto tamaño de partículas que se podría considerar nano, que es entre 100 nanómetros para abajo, ¿no? Eso es lo que llaman nano, pero en particular tú pones tu espectro de partículas nano y buscas que la mayoría esté por debajo de un nano. Tú pones tu espectro de partículas nano
y buscas que la mayoría esté por debajo de un nanómetro, ¿no? Un nanómetro, 1.2 y de ahí para abajo, 0.8. Entonces, de alguna manera, eso es lo que tú puedes garantizar que tienes en tamaños nano. El tema nano, de repente, hay artículos que hablan sobre entradas a través o mediante el plasmodesmo, lo que les mencionaba, un grupo de masas, se trasloca, busca moverse más que nada en forma de molécula, de partícula. Es cuando nosotros vemos la luz del sol entrar por la ventana y vemos que hay unas cositas flotando, esas cositas están en suspensión. Entonces, el tema con las partículas nano es que están en suspensión y al momento de que tú las dejas reposar, formas de desplazarse en los sustratos y en los suelos, formas de desplazarse en los sustratos y en los suelos diferentes, ¿no? Van así como que avanzando oscilantemente en vez de avanzar como cualquier gota de agua que va a buscar el camino más rápido para desplazarse hacia abajo. Estas lo que hacen es hacer como una oscilación en el área radicular, cubriendo prácticamente por completo las raíces y permitiendo la asimilación más eficiente. Ok, bueno, me surgieron más preguntas al respecto sobre eso, pero mejor le avanzo aquí a las que nos pusieron en el chat. ¿Se pueden aplicar los ácidos fúlvicos en la aplicación foliar, Gabriel? Chulada, sí, háganlo. Sí, son buenos. Y bueno, y aquí otra vez, ¿con qué productos se sustituyó el nitrato de? Sí, son buenos. Y bueno, y aquí otra vez, ¿con qué productos se sustituyó el nitrato de calcio? Cuando estabas hablando de los tomates y también de los arándanos, me parece. Bueno, no sé, te pregunto, ¿los menciono o que me busquen por aparte o cómo? A ver, nada más menciona uno. Bueno, el tema en hidroponía principalmente se centra en un producto que se llama Supacalmag, para el tema del calcio y el magnesio, y ya, solo íbamos a mencionar. Perfecto. Emanuel Villalba, bueno, no sé si te ha tocado manejar rosa. Muy poco, la verdad. Hay un pequeño sector aquí. Muy poco, la verdad. Hay un pequeño sector acá para el organal, le llaman, pero sí es poco lo que hemos entrado ahí. A ver, pues si puedes, y si no, no hay inconveniente. En planteo de rosa, los quelatados tendrán su... Habría que poner contexto. ¿Qué elementos vienen quelatados? Así es que no es normal encontrar, por ejemplo, un fósforo quelatado, porque justamente el quelato, en esencia, es una carga negativa que carga o que recubre la positiva. Y el fósforo en general se encuentra en forma aniónica. Entonces sería antagónico mencionar que están quelatando con fósforo. Ok, Emma, bueno, ahí nos hizo esa pregunta. Antagónico mencionar que están quelatando con fósforo. Ok, Emma, bueno, ahí nos hizo esa pregunta Emanuel, si nos puede dar más contexto, igual no lo estamos viendo del todo bien nosotros, no estamos viendo todo el panorama, avísanos, Emanuel. Sí, en todo caso, si fueran diferentes, es complementario. O sea, son dos cosas que puedes hacer en tu manejo perfectamente a la par. Oye, y esta pregunta se me hace muy bien, de muy buen contexto. Nos pregunta José Armando Méndez, ¿cuáles son los productos que utilizan para sustituir los que normalmente aplicamos? Ok. Ok. ¿Por productos se refiere a tecnologías o productos con nombre de etiqueta? Digamos tecnología, ¿no? Nombre de etiqueta. Digamos tecnología, vamos a ponerlo como tecnología. Ok. Hay que considerar dentro de la parte de la sustitución de fertilizantes en riego que el fertilizante esté considerado para riego. Porque algo muy común en los líquidos es que sean fertilizantes
enfocados a temas foliares y de repente los incorporamos en riego. Ahora, técnicamente no tiene nada de malo, pero como que algo no cuadra, dirían por ahí. Podría ser que lo que esté pasando es que no tengas lo que tú buscas. No digo que no se pueda y no digo que no sea bueno, solo digo que en general el pH te puede generar una precipitación del ácido húmico. Si tú tienes un pH ácido, es común que el ácido húmico que queramos generar un incremento en la concentración de calcio, potasio, algún nutriente en particular, vale la pena sí tal vez hacerlo de manera foliar, pero hay que considerar que cuando ya tenemos que corregir arriba, necesitamos empezar desde abajo para minimizar la cantidad de aplicaciones foliares que vamos a tener que hacer. O sea, siento que es complementario nuevamente. O sea, al final de cuentas tienen esa dualidad. El tema de la nanotecnología también puede tener detalles de taponamientos y de reacciones. Si bien la sedimentación es un caso en la nanotecnología, también las variaciones fuertes de pH o ciertas cuestiones de este tipo puede generar reacciones y eso pues genera problemas, ¿no? Entonces, nuevamente, siempre que vayan a tratar de trabajar con una fuente nueva, vale la pena hacer unas pruebas de solubilidad. Hacer unas pruebas de solubilidad. Gracias Gabriel. Y el ingeniero Luis Jaime Madrigal, ¿qué productos de nanotecnología son los aplicables en vías foliares o son mejores los productos quelatados? Yo creo que otra vez va a depender un poquito. Por ejemplo, hay algunos que están quelatados con aminoácidos, ¿no? Tienen muy buena eficiencia y ácido pues porque me genera más encía, porque le estoy aventando un alimento directamente a la enfermedad o al hongo y lo que va a hacer es comer, ¿no? Quizá antes de la planta. Entonces, de repente tener ese tipo de precauciones de justamente entender por qué voy a colocar cada cosa. Ahora sí, tener ese tipo de precauciones de justamente entender por qué voy a colocar cada cosa. Ahora, si no tuviera nada de problema en ningún aspecto, pues igual y puedo elegir a libre demanda y obviamente hacer mis pruebas, ¿no? Al final de cuentas yo no creo que te diga, este es el mejor producto del universo y no hay nada mejor, y no hay nada más. Al final de cuentas yo he tenido buenos resultados con esto, pero estos son los mejores resultados que voy a tener en la vida o puedo probar otra cosa, ¿no? Entonces, pero sí vale la pena al momento de seleccionar, entender por qué voy a usar ese producto, con qué viene acomplejado y si me ayuda o me daña en ese momento del cultivo. Ok, gracias Gabriel. Y bueno, estabas tocando ahorita, bueno, o las preguntas, algunos estaban enfocadas en el tema de hidroponía, pero David Blanco nos dice, ¿cómo se podría aplicar este tipo de estrategias fuera de un ambiente hidropónico? Incluso es parecido a lo que nos comentabas al inicio, ¿no? El tipo de estrategias fuera de un ambiente hidropónico. Incluso es parecido a lo que nos comentabas al inicio, ¿no? Es que creo que nos cerramos ahorita a hablar de nanotecnología y de nanopartículas, pero bueno, de lo que nos has hablado, ¿qué estrategias podríamos estar empleando, qué alternativas para aplicarlas en suelo? Bueno,
realmente enfoqué, como hablaba al inicio de la charla, en hidroponía, pues por quizá incluso el significado de SMEP. Pero pues al final de cuentas suelo también es una de las áreas donde más hemos estado trabajando. Traemos mucho el tema de las aplicaciones. Idealmente que haya un sistema de riego por goteo, eso facilita increíblemente las cosas, pero pues sí hay que saber el tipo de sistema de riego que tenemos, ¿no? Hablando de campo abierto. Hemos estado utilizando estrategias con drones, estrategias con aplicaciones con tractores, en foliares, sí las aplicaciones en sistemas de riego, incluso hemos trabajado en sectores o zonas donde no tiene este tipo de tecnologías, en riego rodado, haciendo como goteos sobre las líneas. Al final de cuentas, en riego rodado, haciendo como goteos sobre las líneas. Al final de cuentas, yo creo que mientras más tengamos control sobre ciertas cosas, pues el resultado puede ser mejor o el costo de la aplicación pues se va a equilibrar muchísimo, ¿no? Entonces, en cuanto a estrategias, yo creo que son muy reales, muy fácil, incluso es muy fácil trabajar en campo abierto. Gracias, gracias Gabriel. ¿Y qué opinión te merece la tecnología Crop Buster en los rubros con las que trabajas, en los cultivos con los que trabajas? Crop Buster, ¿cómo lo tienen escrito? No te voy a poner otra, te voy a copiar la pregunta y la voy a poner aquí en el chat. Ok. Te voy a copiar la pregunta y la voy a poner aquí en el chat. Ok. Esta la hizo Juan Ramón Guayguá. Está muy extraño su apellido. Vallivian. Ok, crop, me imagino tal vez sea crop, de cultivo, crop buster. No conozco en particular esta tecnología crop buster. Pues de momento mi opinión es limitada, no sabría o no lo he escuchado realmente en el sector. No tengo mucho que decir. No. Ok, ok, Gabriel. Los productos enlatados se absorben mejor que los... Ok, Gabriel. Los productos enlatados se absorben mejor que los con tecnología EDDHA o EDTA. Bueno, esos son dos quelatos, ¿no? EDHA y EDTA son quelatados, y la diferencia que manejan es un tema de pH, básicamente, estabilidad de pH. El EDTA te maneja una estabilidad más hacia los pH ácidos, 5, 5, 5, 4, 5, y la parte del EDHA es un quelato que te permite fases diferentes del cultivo, ¿no? O del proceso de alimentación. Ok, gracias por el contexto, por ponernos en contexto a todos. Y hay una pregunta que muy insistente, más bien nunca se dio por el señor Alfonso, sobre la utilización de gallinaza como fuente, por el señor Alfonso, sobre la utilización de gallinaza como fuente de fertilizante, qué tan buena es en el cultivo del maíz como alternativa para el alza de precios de la urea. El tema de las compostas es que tienen un proceso de mineralización en el suelo. Usualmente se habla de porcentajes bajos, de un 5, un 2%, para los dos son 5, de mineralización, y al final de cuentas lo demás lo vas poco a poco soltando, ¿no? Durante un ciclo de cultivo. Entonces, si tú trabajas con la gallinaza, hay opciones, hay alternativas, hay algunos de estos productos que funcionan para liberar sales, te ayudan mucho
mineralizar un poquito más rápido a mineralizar un poquito más rápido las compostas, ¿no? Tenemos algunos productos que pueden ser opción como en la irrigación para liberar, no sé, hay varios productos en el mercado que te dicen es un desplazador de sales, ¿no? Tal vez ese tipo de productos pueda ser una estrategia interesante para que si vas a usar esta gallinaza y no tienes tal vez una reserva de suelo más allá y tal vez es lo único que vas a colocar, pues sí que lo suelte rápido, ¿no? Y la otra es, no recomendaría que fuera la UES en el aspecto de